Y entrando, pues y le agradezco mucho la espera y voy a ser breve porque sé que mañana tiene reuniones y que mañana va a estar ocupada, así que vamos a ser muy puntuales. Y le agradezco mucho a la diputada Ángeles Huerta, que justamente está coordinando la temática de economía en el grupo parlamentario de Morena y creo que nos puede ayudar mucho con esta iniciativa preferente. Así que, diputada Ángeles Huerta del Río, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, muy bien, Meme. Muchas gracias por la invitación y muy interesada de platicar contigo sobre el tema de la iniciativa de Monreal y por supuesto de la ley de energía. Ahora que te estaba escuchando hablar que mañana tienes una reunión con él, digo que tienes una reunión donde vas a poder hacer una pregunta, yo tengo ganas de comentarte una pregunta que yo me hago también, solamente como para aclarar algunas cosas. Pero si quieres que empecemos por ahí, te platico algo que puede ser muy interesante para ustedes. Pues si quiere ahorita me la cuenta, diputada, porque justamente creo que en los comentarios voy viendo que sí, está muy encendido el tema de las redes sociales, pero también no hemos platicado sobre esta iniciativa que manda el presidente, esta iniciativa preferente. Veo muchas opiniones, hay la iniciativa privada bastante molesta, que si va a encarecer el servicio de la luz, que si no. ¿De qué se trata? Y quiero que ahora sí me ayude a desmenuzar esta iniciativa preferente. ¿Qué busca? Súper importante, mira. A los negocios privados, yo diría que a los apátridas que se apoderaron en tiempos neoliberales de el tema eléctrico, pues les duele esto, porque les va a quitar un negocio que increíblemente la ley de energía les había dado por encima de la CFE. Te voy a explicar cuál es la lógica general de la ley. En realidad es una reforma, ¿no? A la ley, un conjunto de reformas importantes a la ley de energía. Pero ¿cuál es el espíritu de esto? En los tiempos neoliberales, al igual que ocurrió con el petróleo, lo que intentaron fue quebrar a la industria nacional, tanto en materia energética como en materia de provisión de electricidad, la Compañía Federal de Electricidad, porque lo que pretendían era darle toda la fuerza y todo el poder a los privados, que ellos hicieran los negocios y que prácticamente el Estado desapareciera como proveedor de petróleo y ahora también en el caso, la ley lo tenía así plasmado de la energía. ¿Qué es lo que hace el gobierno de la Cuarta Transformación? Cuando llega el presidente, lo que dice es, a ver, no vamos a destruir a las empresas estatales como Pemex o CFE para darles el negocio a los privados. Es un absurdo. Si nosotros tenemos una posibilidad de proveer a la sociedad de energía, ¿por qué le vamos a dejar a los privados solamente ese negocio? No es que no puedan entrar privados, sí pueden entrar privados, pero en condiciones de equidad competitiva para que no quiebren ni unas ni otras empresas. Entonces, ¿qué pasa con la ley originalmente hecha en el tiempo de Peña Nieto? Pues era una ley que lo que pretendía era poner en mucha ventaja a los privados proveedores y distribuidores, productores y distribuidores de energía y poner a la CFE en una situación que poco a poco iba a inducir a prácticamente una quiebra, porque no hay condiciones equitativas de competencia. Las privadas tienen muchas ventajas, mientras que la CFE tenía muchas desventajas, muchos altos costos, muchos subsidios a las compañías privadas, y entonces por este subsidio de la CFE va quebrando, ¿no? Mientras que las privadas pues van teniendo inmensas y brutales ganancias. Digamos, de manera general, lo que esta reforma está haciendo no es, no es cierto que va a quitar las energías limpias, no es cierto que no les va a dar importancia a las empresas privadas para que sigan produciendo o proveyendo de energía, simplemente va a equilibrar el mercado, que ahorita no está equilibrado y por eso la energía no solamente no bajó de precio, sino tiende a subir y a encarecerse, ¿no? Porque justamente esa, digamos, equilibrio, ¿no? Esa paridad no está dada hoy con la CFE. Yo no sé si tú te acuerdas del caso de Pemex, pero para la gente es muy fácil comprenderlo, ¿no? O sea, Pemex, en lugar de el gobierno anterior, en lugar de fortalecer la empresa de Pemex, lo que hizo, ¿no? Fue ponerla en las peores
posibilidades de competir contra las otras empresas para que quebrara y prácticamente dejaron quebrado Pemex, ¿no? Por el tipo de contratos y el tipo de prioridades que le daban a la empresa privada. Es exactamente lo mismo con la luz, exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es el gran argumento del gobierno? La energía, las energías son un tema de seguridad nacional. Tú no puedes no tener una empresa del Estado, digamos, ¿no? Porque si un día pasa algo, tú no puedes depender solamente de las empresas privadas para proveer de electricidad, ¿no? Tiene que haber una empresa pública, es decir, de todos, ¿no? De la sociedad, del Estado, que se encargue también de la distribución tan importante de la gasolina y de la electricidad. Es un tema de seguridad nacional, lo ha dicho repetidamente el presidente. Pero no solo eso, es un tema económico también, porque ¿por qué no vamos a formar parte, por qué no vamos a tener también una parte del mercado de la electricidad o del petróleo? Que nada más me quito, que se vengan las extranjeras, que ganen todo el dinero, que exploten el petróleo, que exploten la luz, que los mexicanos les paguen, que se lleven el dinero a no sé dónde y ya, y nosotros quedamos sin nada. Pues a quién, eso era el pensamiento neoliberal. Y lo que estamos haciendo nosotros es decir, con el caso de la luz, solamente decir, se desaparece en esta reforma, lo que hace es equilibrar las posibilidades para que la CFE pueda también competir. Es una, fíjate, lo que pasa, por ejemplo, con las energías verdes, ¿no? Disque verdes. Porque entonces los que producen energías verdes gastan mucho dinero en poderlas producir, pero el sol no cuesta, ni el viento, pero sí cuesta, ¿no? Todos los aparatos requeridos para poder jalar la energía del sol y del viento. Simplemente que la gente, lo pongo en un ejemplo, si alguien quiere en su casa poner una solar, ¿no? Para que tu luz no cueste, efectivamente a ti no te va a costar la luz del sol, pero poner eso te cuesta 20 o 30 mil pesos, ¿no? O poner una de gas, pues de aquí en adelante ya no vas a tener que calentar la luz con el gas, pero mientras eso pasa tienes que hacer una inversión de 10 o 15 mil pesos. Es lo mismo que pasa en chiquito, pasa en grande. Entonces ellas decían que eran muy baratas, pero no eran baratas, la vendían disque barato porque al final en los contratos decía algo increíble que no puedes creer, que el precio que la CENACE, digamos, ¿no? Quien controla toda la energía, llega, digamos, la energía a un lugar y ahí al centro controlador, digamos, de energía, ¿no? Y de ahí se distribuye, pero ese centro la compra. ¿A cuánto compraba la energía solar? A lo mismo que compraba la energía producida por sí, claro, por carbón, porque hay una parte del contrato que dice que todos los precios de las energías estaban homologados al más alto. Entonces, ¿de Ah, qué no le servía? pierden. Por eso, mira, era la trampa más monumental, es la trampa más monumental que puedes encontrar en un contrato. Es una cosa absolutamente increíble las ganancias que sí tenían las empresas privadas y las que no tenía y le estaban quitando la CFE. Y quitarle a la CFE, pues quitarle al dinero al presupuesto público. O sea, tu dinero, el dinero público, estaba acabando, estaba por financiando a las empresas privadas y su desarrollo tecnológico, mientras que la CFE estaba cada vez hundiéndose más económicamente. Una cosa, pero de veras no te imaginas. Te podría dar, son muy técnicos los detalles. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con la disque autogeneración, ¿no? Entonces las empresas decían, no, ya no le vamos a la CENACE es la que controla todo, digamos, ¿no? Pero entonces ellas decían que era para autoproducción. Entonces decían que era la energía que estaban produciendo, la pasaban a las empresas diciendo que eran de ellas mismas, pero en realidad no eran, ¿no? Para que no tuvieran que pasar por el registro, los impuestos y los pagos a las cenas. Muchas trampas, muchas cosas, lo de las subastas, ¿no? En el caso de las subastas, por ejemplo, tenían prioridad todas las privadas y hasta el último, la CFE, ellas con precios preferenciales y la CFE con precios altísimos para la producción y distribución. Entonces, si la CFE no compite en
el mismo nivel, digamos, de facilidades que tienen las otras empresas, entonces la CFE pues se va para abajo, ¿no? En cambio, lo que está haciendo esta reforma es decir, a ver, sí pueden estar todas, las verdes y las empresas de combustible todas pueden estar, pero todas en una igualdad de circunstancias competitivas. Así que es Entonces, una reforma muy ahí, diputada, a conveniente. ver, se descarta entonces el riesgo de una expropiación, se descarta el riesgo de incremento en el costo del precio de la luz, en los energéticos, se descarta entonces que se le esté dando todo el poder a la CFE y quitarle todo el poder a las privadas. ¿Qué de todo esto? Porque son los argumentos, ¿no?, que escucho, que si se va a expropiar por parte de diversas calificadoras, que va a generar muchos riesgos e incertidumbre la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, que si va a afectar tarifas y relaciones comerciales. Incluso veo notas donde la Cámara de Comercio de Estados Unidos le pide a México retirar esta iniciativa eléctrica. Entonces, se descarta que sea una forma de monopolizar o de darle todos los privilegios y beneficios a CFE, y es un tema de equilibrar las condiciones. O totalmente, me lo has descrito muy bien. Son patrañas lo que está diciendo para variar la oposición. De ninguna forma vamos contra las energías limpias y de ninguna forma esta reforma contraviene ningún tratado. Pues qué tontería, ¿no? Claro que no lo contraviene, ni siquiera se podría. Lo que está estipulado en los tratados internacionales, el Tratado de Libre Comercio, etcétera, se va a respetar al 100. Lo único que estamos haciendo es quitando las cláusulas leoninas que le estaban impidiendo a la Comisión Federal de Electricidad competir en igualdad de situaciones y de circunstancias con las otras empresas. Todo lo demás que diga la oposición para variar y la derecha, ¿no? Son mentiras, porque lo que sí está pasando es que vamos a dejar de gastar presupuesto público en subsidiar empresas por encima de lo que conviene a la compañía nacional, ¿no? ¿Por qué vamos a gastar el dinero público en subsidiar compañías que son un gran negocio cuando en realidad tenemos que gastar el dinero público en que la Comisión Federal de Electricidad se equipare en producción y en servicio a cualquier empresa de gran magnitud? De hecho, es más eficiente en producción o ha sido históricamente más eficiente en producción y distribución de luz, por supuesto, la CFE, que cualquier otra empresa, como te puedes imaginar, ¿no? Sin embargo, con esos contratos y esas dinámicas de irle restando fuerza, pues claro que acabaron minando con su capacidad de producción, lo mismo que pasó con Pemex. Tú sabes Sí, que claro. hubo una intentona literal de quebrar a Pemex. ¿Cómo? Pues dándole las grandes ventajas, los grandes negocios a las compañías otras para disminuir y disminuir el potencial que Pemex pudiera tener. Es exactamente lo mismo que esos contratos y que esas propuestas, que esa ley de energía hace con CFE. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Decir, no se va a seguir permitiendo la inequidad, no vamos a permitir que esos contratos y sus condiciones traten de quebrar a la CFE, vamos a ayudar a que la CFE tenga igualdad de circunstancias en términos de competencia, es decir, se permite, por supuesto, el trabajo de todas las demás compañías productoras y distribuidoras de electricidad, pero te decía, en igualdad de circunstancias. No hay nada que temer, lo hemos demostrado en este gobierno sistemáticamente. Memi, tú has sido una testigo muy cercana, lo sé, porque te veo en las mañaneras participar y tus dudas, etcétera. Yo sé muy bien que la gente que te está escuchando sabe claramente, porque lo hemos demostrado, que este gobierno lo único que pretende es conservar la soberanía nacional en materia de producción de petróleo y de electricidad. Y como hoy lo decía el presidente cuando leyó esta carta, ¿no? De un expresidente mexicano, decía, cuidado, porque van a pretender, ¿no? Quitarnos este tema de la luz, pero no lo van a lograr. La Compañía Federal de Electricidad es una gran empresa y la verdad lo tengo que decir, Bartlett, el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, es un conocedor absoluto. Te lo digo en serio porque lo sé,
una persona que a profundidad conoce muy bien las entrañas del fraude y la conspiración contra la CFE que se produjo en los sexenios anteriores, sobre todo en el sexenio de Peña Nieto, pero de Calderón, desde Calderón empezó, y es una persona que está defendiendo con la camiseta muy bien puesta y la total cercanía y relación con el Ejecutivo y con nuestro presidente para sacar adelante la CFE. Y la vamos a sacar adelante con el concurso del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, porque nosotros te invito, el próximo jueves y viernes vamos a estar haciendo un foro abierto en la Cámara de Parlamento Abierto, le llamamos en la Cámara de Diputados, para discutir el tema. Yo estaré muy presente, hablé hoy en la mañana con el querido diputado Manuel Rodríguez, que además es el presidente de la Comisión de Energía, como tú lo sabes, un hombre que domina perfectamente bien el tema y que me compartió y me invitó, ¿no?, a participar activamente en este foro Parlamento Abierto jueves y viernes, y ahí se van a dirimir con seguridad muchas de las dudas y los temas que la gente quisiera saber. Va a ser totalmente público y toda la gente que tenga dudas lo puede consultar, pero estén tranquilos, vamos a regresar a tener la electricidad también para los mexicanos más necesitados a los precios más accesibles posibles. Meme. Esta parte es importante porque mucho acá se ha cuestionado a la Comisión Federal de Electricidad, justo por darle contratos y privilegios a empresas privadas, Exacto. tienen prácticamente la infraestructura, se cuelgan de la infraestructura de la CFE y se llevan prácticamente todos los beneficios. Exacto. Hay dos preguntas para cerrar este tema, diputada, que espero que me pueda ayudar a orientarlas. La primera es si esta iniciativa tiene o contempla algo en pro del medio ambiente. Se lo pregunto por el combustóleo. Mucho acá me han cuestionado que sí, el tema del combustóleo, que bueno, se quema este combustóleo para generar más electricidad en la Comisión Federal de Electricidad y esto, pues sí, sí genera mucha más luz, pero lamentablemente también genera un impacto en el ambiente. Entonces, si esto se contempla, y dos, ¿qué beneficio real hay para el mexicano de a pie? No siempre buscamos que, a ver, la iniciativa, pues sí, está en grande, es una iniciativa que eventualmente va a beneficiar a México, pero ¿y al mexicano de a pie cómo le impacta esta iniciativa? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, Meme, te digo algo. Yo creo que el gran desafío que tenemos como país va a ser el eh, 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 definir cómo vamos a procesar el combustóleo sobrante de un tipo de petróleo que tenemos, que porque es muy pesado, genera una cantidad muy alta de combustóleo y no tenemos infraestructura para poder refinar, ¿no? Todo ese tema y bueno, ese combustóleo pues sí se tiene que poner en algún lado, ¿no? Y hay que procesarlo. Bueno, pero eso no significa que por quemar el combustóleo no estemos también pensando y muy interesados. Yo soy súper pro verde y todo lo que te puedas imaginar. No estamos no pensando en también favorecer la producción de energías verdes o limpias. Lo que estamos pensando es que haya también en este tema un adecuado equilibrio de precios y de producción de energías verdes, porque lo que queremos es que las energías verdes no salgan, no nos vayan a costar más caro, como dice el dicho mexicano, más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Vamos a hacer que las energías verdes efectivamente puedan producir energía, pero a costos que, que sean accesibles para todo el público ciudadano. Y en segundo lugar, y lo más importante, y esto se deriva de la primera respuesta, Meme, es que en efecto, la manera más concreta en cómo el público va a ir viendo estas reformas es que no van a subir los precios y vamos a tratar de que además de que se pueda cumplir con la demanda de energía en todo el país, esto no implique el hecho de poder hacerlos hasta en las comunidades más pobres de México, ello no implique que se pague un costo más alto por la luz. Y me parece que eso ya es bastante, ¿no? Si bien a lo mejor en un principio no bajan inmediatamente todos los precios, lo que sí vamos a garantizar es que en unos años
podamos sí ir teniendo mejoras, ¿no? En cuanto al costo de la energía. Te pongo un ejemplo, de hecho voy a hacer algo muy pronto que es comprar un pequeño aparato de energía para calentar el agua de mi casa. Me va a costar un poco más de 10,000 pesos. Yo pago, haz de cuenta, no sé, 250 pesos de gas al mes o 200 pesos, ¿no? Entonces tú dirás, o yo digo, ¿no? Híjole, invertir 10,000 pesos en un aparato para que caliente el agua, pues en costo de inversión me va a costar, pues súmale, ¿no? Pero me va a costar varios años de pagar gas. Voy a dejar de pagar el gas, pero de todas maneras me voy a tardar. Pero no importa, porque en 2 o 3 o 4 años que yo termine de pagar esa inversión para tener un aparato solar que me caliente el agua de la regadera, entonces ya no voy a tener que pagar gas nunca más. ¿Me entiendes? Es mutatis mutandis, digamos, es lo mismo ahora, ¿no? Hacemos una reforma para poder ser mejores productores y utilizar, tenemos mucho aire, tenemos mucho sol, tenemos grandes zonas desérticas, etcétera. Entonces, se va a invertir un poco o un mucho en seguir fomentando las energías verdes, a lo mejor de inmediato no vemos los resultados, pero en unos años vamos a ver que estas energías van a ayudar a que se abarate el precio de la energía, a que todo mundo tenga acceso a este tipo de energías más limpias, por supuesto a contaminar menos el ambiente, ya que en la vida cotidiana la gente pueda percibir que va a tener acceso a las energías de manera mucho más barata. Ese es el objetivo. Al final del día, este gobierno, eso es lo que pretende, que podamos tener la electricidad, el gas, el petróleo, la gasolina, etcétera, más barato cada vez, pero para ello, pues ahorita no podemos bajarlo porque tenemos que invertir el dinero, como te lo estaba yo comentando, ¿no? En los calentadores de gas solar, ¿no? Si me permites el ejemplo Claro. cotidiano, digamos. Entonces, diputada, yo le pido que aquí me comparta, por ejemplo, esta conferencia que van a tener para, pues, para hablar más de esto, para que nosotros podamos compartirla y pues si tenemos alguna duda o algo así nos surge, pues insistir en el tema, porque veo sí que muchos medios están retomando solamente el lado o el tema de la oposición, la iniciativa privada, qué dice Estados Unidos, qué opina Canadá, pero no están viendo qué opina México y qué es lo mejor para México. Entonces, vamos a centrarnos en eso y vamos a ir, pues sí, por supuesto, resolviendo dudas. Y justamente Será de esto, grabado será grabado lo del Parlamento abierto sí, y yo te prometo mandarte el link para que tú puedas tener acceso, ¿no? De alguna manera. Y además yo, como estaré presente los 2 días, con mucha seguridad, te podré ir haciendo una lista, a lo mejor, ¿no? De los grandes dudas o de los grandes temas y de cómo vamos a ir resolviendo tal cosa. También vamos a tener pronto una reunión allá directamente en la Comisión Federal de Electricidad a resolver específicamente todo lo que surja del Parlamento abierto. Si tenemos algunas preguntas ya directamente en la comisión, nos las van a resolver. También te ofrezco lunes o martes, ¿no? Si quieres más aclaración sobre algo, con mucho gusto yo te podré ilustrar un poquito más si a tu audiencia, pues, si es que es necesario. perfecto. Pues justamente con eso nos vamos a quedar para el tema que tiene que ver con la iniciativa preferencial que manda el presidente, Parlamento abierto, y bueno, vamos a estar a contacto para ir resolviendo estas dudas.